Proverbios capítulo 20. Instrucciones para la vida y para la conducta, para que nosotros tengamos una conducta dirigida por el Espíritu Santo. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, acompáñenme en el estudio de Proverbios capítulo 20 y sigamos descubriendo esas perlas preciosas de la sabiduría. Dice así la escritura: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces, para ser considerada una persona sabia, uno de los requerimientos es que no sea de las personas que es dado al vino, dado al licor, porque cuando uno es dado al vino o al licor, uno cae fácilmente en su comportamiento, comete errores fácilmente en su comportamiento. Así que dominio propio es parte de los frutos del Espíritu Santo. Verso 20. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Cuando nosotros tenemos que dimensionar la idea de la escritura cuando nos habla del rey, estamos hablando de nuestro rey espiritual, del reino nuestro. Y en nuestro reino, no sé, el pecado, la injusticia, la maldad, el deshonrar a los padres, todas esas cosas que el Señor nos ha enseñado no hacer, cuando nosotros las hacemos, pues eso va a generar esa molestia del rey. Y es mejor que nosotros no lo enfurezcamos, porque enfurecer al rey es haber cometido pecado contra nosotros mismos, porque todo lo que la palabra de Dios profiere, todo, absolutamente todo, es amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y al prójimo, a todos los demás, como a nosotros mismos. Entonces, esos son los mandamientos de la ley de Dios, son el amor. Si nosotros cometemos pecados, si nosotros no guardamos los mandamientos, nosotros estamos pecando contra nosotros mismos, porque todo lo que nosotros hacemos mal hacia los demás se va a devolver a nuestras vidas. Hemos pecado contra nosotros mismos y eso molesta al rey. Es como usted tener un hijo y saber que su hijo se está haciendo daño a sí mismo. No sé, es muy, muy difícil. Enojaría a cualquier padre ver que un hijo no tenga la sensatez de no hacerse daño a sí mismo. De igual manera sucede con nuestro rey. Verso 3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Entonces la diferencia de un hombre de honra o de un hombre insensato. El hombre de honra ve los problemas y las dificultades y se aleja de ellos. En cambio, una persona insensato se envuelve en todo conflicto, se envuelve en toda disputa. Verso 4. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Así que no tengamos excusas para la indiligencia. Nosotros necesitamos ser diligentes y saber cuál es el plan y el propósito que tenemos y seguirlo. Verso 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Nuestro Padre tiene una dimensión en su Espíritu Santo, que son 7 espíritus: sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo, gracia, temor de Jehová y poder. Entonces, lo que está diciendo aquí es que Él nos entrega su consejo todo el tiempo. Él nos está hablando y nos está dando el consejo. Dice Proverbios capítulo 1 que la sabiduría de Dios nos habla en todo tiempo, que el consejo nos está hablando la inteligencia, y que si nosotros no recibimos los consejos de nuestro Padre, entonces vamos a ser hastiados de nuestros propios consejos y después nuestros consejos nos van a llevar por caminos de mal y caminos de mal a nuestras vidas. Ahora bien, entonces lo que está comentando aquí la palabra es: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos. El Señor pone el consejo, pero también el enemigo pone el consejo, y a veces está el deseo de nuestra carne que siempre nos arrastra hacia el pecado. Entonces dice que el hombre entendido lo alcanzará. Cuando una persona entendida, hay una serie que estoy llevando a cabo que son perlas de la sabiduría, y en la primera perla que yo comento en esa serie es el entendimiento, porque el entendimiento es el deseo profundo del corazón de uno de entender al Padre.
de entender la razón de sus mandamientos, de entender la razón de sus juicios, su comportamiento, su carácter, de entenderlo, conocerlo y entenderlo. Entonces, cuando uno tiene esa tendencia al entendimiento, como dice aquí, es una persona que alcanza a agarrar cada uno de los consejos de Dios para su vida. Verso 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Es decir, una persona que hace el bien, pero a todo el mundo le quiere anunciar, hey, aquí hizo esto. Y recuerda lo que dice la palabra, que no sepa tu mano derecha lo que hizo tu izquierda. Nosotros, cualquier bien que hagamos, no tenemos que proclamarlo a nadie. Y compara a esa persona que proclama su bondad con, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así que un hombre de verdad no está proclamando la bondad que hace. Un hombre de verdad, si da a alguien algo, no tiene por qué hacer sonar címbalos y bocinas y todo diciendo yo hice esto. Déjelo que el Señor le paga. Ya dijo el Señor que aquel que ayuda al menesteroso le presta a Dios y Dios le va a pagar. Entonces nosotros no esperemos nada de nadie, no esperemos honra de los hombres, no esperemos alabanza de los hombres. Mejor esperemos en el Señor porque el Señor a cada uno le da lo justo y mucho más. Dice el verso 7. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Hablamos de la integridad, ¿no? Decíamos que la integridad es cuando nosotros hemos tomado la decisión de tener un correcto carácter en todas las áreas de nuestra vida, no solamente, por ejemplo, en ser honesto o en ser respetuoso, sino que en todas las áreas de nuestra vida nosotros queremos ser íntegros en nuestra relación de pareja, íntegros en nuestra relación de padres e hijos, íntegros con los vecinos, íntegros en los negocios, íntegros en todas las cosas, y eso se trata de ser íntegro delante del Señor. Por eso dice, camina en su integridad el justo, busca estar bien delante del Señor en todas las áreas de su vida. Sus hijos son dichosos después de él, es decir, eso se transfiere, hay una transferencia de bendición por causa de la justicia. Verso 8. El rey que se sienta en el trono de juicio con su mirar disipa todo mal. Hay unos estudios que he realizado en algunas ocasiones que hablo acerca de el trono celestial, de las cortes celestiales. Entonces en la corte celestial está sentado el juez y el enemigo está todo el tiempo acusándonos. El enemigo siempre nos confunde, trata de engañarnos, nos miente, y cuando nosotros caemos en el pecado, ahí mismo va y presenta en las cortes celestiales, esta persona mintió, esta persona engañó, esta persona robó, esta persona hizo lo que sea que hayan hecho o se haya hecho. Y entonces después de eso hay un edicto, hay una formulación que se da para entregársela a los oficiales del juzgado, y eso regularmente es problemas a nuestra vida. Yo se lo planteo a las personas de esta manera: si usted va y comete una infracción de tránsito, a usted una cámara detectó que usted se pasó el semáforo en rojo, usted ni siquiera se ha dado cuenta, usted está tan tranquilo en su casa, ha pasado el tiempo y un día se da cuenta que tiene varias infracciones de tránsito y que por causa de eso le van a quitar la licencia o va a tener una cantidad de dificultades. A veces pasa con nosotros así, hemos cometido errores, hemos cometido pecados, tenemos en las cortes celestiales están esos asuntos que hay que arreglarlos, que tenemos que ir a hacer descargos allá. Y por supuesto el enemigo quiere acabar con nosotros, el enemigo quiere destruir nuestras vidas. Entonces va a estar presentando eso como si fuera un fiscal acusando, acusando y acusando. Pero nosotros tenemos un abogado, Yeshua es nuestro abogado. Pero no solamente es nuestro abogado, sino que es la porción nuestra que paga nuestras deudas. Entonces, con periodicidad, cada vez que usted se recuerde de un pecado que usted ha cometido, vaya a las cortes celestiales, hable, tenga una relación con Dios de juez a, no sé, condenado, o a veces a veces uno va a acusar al enemigo para que lo deje suelto en cierta área, o va a defenderse de cierta situación y usted va y presenta sus cargos, pero usted reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado, está dispuesto a dar el pago por lo que ha hecho. Pero no solamente eso, es coger y presentar la sangre de Yeshua para hacer el pago completo y esperar a que el juez dé el veredicto
y se lo entregue a los oficiales, que son los ángeles, y que digan que usted está absuelto de esa culpa. Así cada vez que viene Satanás a traerle a usted un pensamiento de culpabilidad o de derrota de no tener limpia conciencia, usted puede presentar este veredicto, dice que yo estoy limpio y que todo fue pagado con la sangre de Yeshua. Así que los oficiales del reino, que son los ángeles, pues le restituirán a usted lo que el enemigo ha querido quitarle por causa de ese pecado. Entonces, por eso aquí dice la palabra, el rey que se sienta en el trono de juicio, porque puede que se siente en el trono solamente para reinar o se sienta en el trono para disfrutar de lo del reino, pero se sienta para hacer juicio. Entonces el rey que se sienta en el trono de juicio con su mirar disipa todo mal. Cuando él está allí, lo que es de mal se tiene que ir. El enemigo se tiene que ir, aquel que quiere acusarnos. Dice el verso 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Entonces, no hay forma de que nosotros digamos que estamos completamente limpios, porque con mucha facilidad podemos pecar de pensamientos, de sentimientos, de deseos, de omisión, porque hay cosas que tendríamos que hacer y no las hacemos, de rebeldía, porque conocemos la palabra, pero hacemos lo contrario, de soberbia, tantas cosas podemos pecar. Entonces, mejor no nos presentemos como si fuéramos íntegros, más bien con humildad y con sencillez, sabiendo que el único que nos puede adjudicar justicia es nuestro Señor. Dice el verso 11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Es decir, uno puede ser conocido. Y esto de ser conocido es no solamente ser conocido en el espacio donde se mueve, sino que aún en el mundo espiritual las personas son conocidas. Son conocidas, no sé si ustedes recuerdan la historia de Job, que dice que de pronto se presentó Satanás y otros ángeles delante del Señor y el Señor le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Ninguno como él en la tierra, hombre perfecto, bueno, apartado del mal y temeroso de Dios. Y él le dijo, sí, pero no en balde él hace todo eso si tú le has dado esto, esto. Entonces, es decir, es conocido en el mundo espiritual. De igual manera aquí dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Conozcamos a Dios, pero dejémonos conocer en el mundo espiritual, porque nosotros tomamos decisiones de rectitud, tomamos decisiones de verdad, tomamos decisiones de integridad en nuestra vida, porque tomamos las decisiones que nos van a hacer conocidos en el mundo espiritual. No sé si recuerdan aquella porción en el libro de Hechos, cuando hubieron unos discípulos que querían, bueno, algunas personas que querían sacar unos demonios, y los demonios vinieron contra ellos y los golpearon, y ellos dijeron, venimos en el nombre del que predica Pablo. Dijo, a Pablo lo conocemos, a Yeshua lo conocemos, a Jesús lo conocemos, pero ustedes no los conocemos. Y les dieron una paliza a esos demonios. Entonces, en el mundo espiritual nosotros somos conocidos. Nosotros somos conocidos, así que seamos conocidos por todo. Aún los jóvenes pueden ser conocidos. Verso 12. El oído que oye y el ojo que ve ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Debemos estar agradecidos por todo. Y si cuando nosotros entendemos que el Señor nos ha hecho con propósito. El oído para oír la instrucción del Padre y el ojo para poner la mira en las cosas de Dios, en el propósito eterno por el cual nosotros vinimos acá. Tengo un estudio en el canal de YouTube que se llama Viviendo bajo la perspectiva eterna, que explica mucho más en detalle este concepto. La idea es que cuando nosotros tenemos claridad de la perspectiva eterna, empezamos a ver las cosas desde otro marco, desde el marco de Dios. Y cuando miramos desde el marco de Dios, nosotros potencializamos todos los recursos que tenemos, todos los dones, todas las bendiciones que tenemos. El verso 13 dice así: no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás del pan. Mucho dormir y no trabajar va a llevar a problemas. El que compra dice malo es, mas cuando se aparta se alaba. Está hablando de ese tipo cuando están haciendo una compra y están tratando de negociar y dice, es que no es tan bueno, es que no es tan necesario, es que esto, pero cuando se va, oh, hice una buena compra.
seamos rectos y seamos justos en todo tiempo. Démosle a cada uno lo que se merece, lo que realmente vale, porque algo que nosotros quitamos a alguien, después nos será quitado a nosotros. Y esa no es la forma. Las bendiciones y la provisión de Dios vienen a través de la justicia, no a través de la injusticia o de dañar o tomar ventaja con las demás personas. Dice el verso 15, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Entonces, más que el oro, y está muy bien, el oro y las piedras preciosas, muy bonito, muy bien, pero los labios prudentes son joya preciosa, los labios que detienen, que no hablan necedades, que buscan la sabiduría, que bendicen a todos los demás, esos son joyas preciosas delante del Señor. Verso 16. Quítale su ropa al que salió por fiador de extraño y toma prenda del que salió por fiador de los extraños. Es decir, nunca se comprometa usted por una persona extraña, una persona que usted no conoce. Conocer es muy importante. Cuando uno conoce a una persona, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Ayudar, favorecer, hablar por esa persona, recomendar. Pero si no la conoce, por favor no haga eso, porque no solamente se daña su vida, sino que está dañando a las otras personas a las cuales usted le está recomendando. Esa persona está haciendo daño, está permitiendo que el daño se esparza. Dice el verso 17. Sabroso es al hombre el pan de mentira y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Entonces, el pan de mentira, engañar. Entonces, no engañemos a nadie, no salgamos por fiador de extraños, porque esa es una forma de engañar a las personas. Si usted escribe una carta de recomendación, para que le trabajo a esta persona, es muy buena, pero usted sabe que no es así. Entonces está permitiendo que el engaño se traspase a otra persona y eventualmente vamos a pagar las consecuencias de eso. Verso 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Entonces, a nuestra mente vienen muchos pensamientos. Están los pensamientos de Dios, que son los que debiéramos de poner oído. Están los pensamientos de Satanás que nos pone todo el tiempo, pero que esos pensamientos nos llevan a contiendas, problemas, dificultades, odio, rencillas, venganzas, todo ese tipo de cosas. Y están los pensamientos nuestros, que es nuestra tendencia pecaminosa. Ahora bien, ¿cómo yo puedo ordenar esos pensamientos? Yo puedo ordenar esos pensamientos cuando yo me adiestro a oír a Dios y a escuchar el consejo de Dios. Yo puedo entender, estos son malos, estos son buenos, estos son pensamientos del enemigo, estos son pensamientos de Dios, estos son los míos, y empiezo a trabajar, puedo ordenar los pensamientos. Pero no solamente eso, dice, y con dirección sabia se hace la guerra. Nosotros tenemos una guerra espiritual constante, una guerra espiritual porque el enemigo está trayendo y trayendo y trayendo consejos equívocos para dañar nuestra vida y dañar la vida de los que están alrededor nuestro a través de nosotros. No debemos permitirle que eso suceda, porque no debemos prestar nuestros labios ni nada de nosotros para que el enemigo haga daño a los demás y nos haga daño a nosotros. Entonces uno tiene que declararle la guerra al enemigo, y la mejor manera de declarar la guerra al enemigo es primero cuando usted tiene los pensamientos ordenados en su cabeza. Usted sabe cuándo Dios habla y sabe cuándo es el enemigo, porque toda palabra de Dios va a dirigirnos, va a empujarnos al amor, a la paz, a la paciencia, a la benignidad, a la mansedumbre, a la templanza, al dominio propio. Ese es el carácter de nuestro Padre, y eso es lo que Él nos trata de empujar. Ahora bien, a diferencia del enemigo, que haría otra cosa. Entonces, la manera como nosotros tenemos que hacer la guerra al enemigo es que entre más nosotros memoricemos palabra de Dios, mientras más tengamos la palabra de Dios habitando en nuestro corazón, entonces cuando el enemigo nos trae una palabra, nosotros inmediatamente rechazamos eso. Si el enemigo nos dice, no sé, véngate porque esta persona hizo esto contra ti, entonces tú vas a decir, yo esperaré en el Señor porque la venganza es del Señor, Él pagará. Eso es contestar con la palabra de Dios, y no contestar, no de permitir que los pensamientos del enemigo se forjen en nuestra vida. Esto es una guerra constante y permanente entre el bien y el mal. Y nosotros estamos allí en medio, y nosotros tenemos que ser puertas eternas de bien, a través del cual el bien de Dios pasa para todas las personas que están cerca a nosotros. Dice el verso 19, el que anda en chismes descubre el secreto,
No te entremetas pues con el suelto de lengua. Cuando usted identifica una persona chismosa es como que, ok, yo no ando con esa persona, no puedo andar porque nos vamos a meter en problemas y una persona de esa no puede ser digna de nuestra confianza. De la misma manera que viene a hablar de otra persona, lo hará de usted. Entonces hay que ser prudente. Y cuando uno identifica el espíritu de una persona, inmediatamente sabe si el espíritu es contrario a lo que Dios nos ha enseñado. Entonces es mejor tomar cierta distancia. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. La lámpara del cuerpo, el espíritu nuestro es la lámpara del cuerpo, es lo que sabe todo lo profundo de nosotros, de nuestro corazón y de nuestra alma. Si nosotros maldecimos a nuestros padres, y aquí hay algo que es muy importante que nosotros tomemos en consideración, porque a veces la gente cree que maldecir es solamente decir maldito y es maldecir, decir mal, hablar mal de sus padres. Nosotros no tenemos por qué hablar más de nuestros padres, en absoluto. El lema tiene que ser, si no tiene nada bueno que decir, no diga nada mejor. Nosotros lo que tenemos es que bendecir a nuestros padres, nosotros tenemos que darle honor y honra, por una sencilla razón, porque el solo hecho de que el solo hecho de que nuestros padres nos hayan dado la vida, de que cada uno diera un gene para que a través de ese gene nosotros viniéramos, eso ya es suficiente, suficiente. Y claro, hay un plus o hay algo que sumarles y nos cuidaron cuando estábamos pequeños, nos protegieron y puede que hayan cometido muchos errores. Pero como no se trata de eso, porque el mandamiento no dice honra a tu padre y a tu madre si fueron buenos contigo, sino que dice honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida, te irá bien. Entonces, sencillamente honrémoslos, cuidémoslos, bendigámoslos, protejámoslos, demos gracias, seamos de corazones agradecidos y el Señor se agrada de ello. Dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final de bendición. Entonces, busquemos las riquezas en el Señor, porque el Señor es el que da la sabiduría para las riquezas. Así que primero buscamos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene como parte del proceso. Dice el verso 22, no digas yo me vengaré, espera en Jehová y Él te salvará. Así, ahora, ¿qué es esperar en Jehová? Porque esa es una de las cosas que a veces percibo que la gente interpreta mal. Esperar en Jehová es los mandamientos de Dios son estos, yo hago lo que Dios ha dicho y yo espero que eso me va a dar un resultado. A veces parece que se demora, pero no es que se demora, sino que llega justo a tiempo. Entonces, sencillamente, yo hago lo que el Señor dice y esa es mi forma de esperar en el Señor. Verso 23. Abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Es decir, alguien le pidió a usted, véndame 2 libras de arroz y usted le mandó 1,5 libras diciendo que eran 2 libras. No es justo en sus transacciones, no es correcto, no da lo que usted se comprometió a dar. Ese tipo de cosas el Señor las aborrece y esas cosas traen maldición sobre nuestra vida. Así que seamos rectos, justos, perfectos en todo nuestro caminar. Verso 24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Es decir, nosotros vinimos con un plan eterno y, y la idea era que nuestros pasos eran del Señor, íbamos a hacer algo para el Señor, íbamos a ser aquí contenedores de la gloria de Dios, veníamos a servir a los propósitos de Dios, de darle gloria a Dios. Así que si nosotros entendemos eso, nosotros vamos a poder entender el camino, saber que los pasos nuestros pertenecen al Señor, nos ayudarán a enderezar el camino. Es como si usted trabajara para alguien y usted hace no sé, es el que atiende los deliveries, el que lleva los mensajes, el que lleva las encomiendas, ese tipo de cosas. Pues como usted sabe que usted está trabajando para esa compañía, usted hace lo que esa compañía le dice, vaya a tal dirección, vaya a esa dirección, así va. De igual manera, nosotros tenemos que entender que nosotros vinimos con un propósito eterno, que nuestros pasos le pertenecen al Señor y entonces eso nos va a ayudar a nosotros a encontrar el camino a donde tenemos que ir en cada caso, en cada circunstancia. Verso 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar.
tomémonos un tiempo, analicemos las cosas y analicémoslas con nuestras autoridades antes de tomar votos, para que nosotros no fallemos a los votos, porque nosotros debemos pagar nuestros votos. Verso 26. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Acuérdense que estamos hablando de enemigos espirituales. Nuestro rey, el rey de reyes y señor de señores, el rey de nuestro reino al que pertenecemos, al reino de luz, al reino de bendición, al reino de paz. Él dice, avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Él acaba con los impíos, acaba con los impíos. Y es lo que debe hacer. Por eso nosotros no tenemos guerra contra carne ni sangre, contra personas, sino contra huestes espirituales en la zona celeste. Y nosotros fuimos mandados a eliminarlos a ellos, a eliminar todo espíritu de temor, todo espíritu de robo, todo espíritu de maledicencia, todo espíritu de juzgar, todo espíritu de mentira, de engaño. Esos son espíritus que nosotros tenemos que acabar, desarraigar, matar, destruir de nuestra vida. Esos estados de ánimo dirigidos al mal. Dice el verso 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo que decíamos hace un rato. Nuestro espíritu es la lámpara de nuestro cuerpo, la cual escudriña lo más profundo del corazón, lo más profundo de todo lo que piensa, siente y desea. Verso 28. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Nosotros somos príncipes dentro del reino. Entonces, la misericordia y la verdad tienen que ser un carácter nuestro, porque nosotros pertenecemos al reino de la luz, al reino de la verdad. Así que así como es nuestro rey, nosotros somos representantes de ese rey. Así que nosotros, lo que nos va a guardar a nosotros como hijos del rey, príncipes del reino, es la misericordia y la verdad. Tenga misericordia con todas las otras personas. Acuérdese que la misericordia es el deseo profundo de ayudar y perdonar a las demás personas, a pesar de sus errores, a pesar de sus falencias. Eso es misericordia. Verdad es la disposición plena de que se haga todo lo que dice Dios, porque la verdad absoluta está contenida en Dios. Nosotros tenemos las verdades relativas. Están contaminadas de acuerdo a nuestras circunstancias, de acuerdo a nuestros entornos donde nos hemos desarrollado. Dice, y con clemencia se sustenta el trono. Para poder ser sustentados en nuestra labor y en lo que estamos haciendo, en lo que esperamos hacer, nosotros necesitamos tener clemencia, ayudar, bendecir a los demás, que esa sea una disposición en nuestras vidas. Verso 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Nosotros tenemos que aprender a ver la bendición en cada etapa de nuestra vida. Si se es niño, no apresurarse a querer ser grande. Si se es joven, qué bendición poder gozar esos años de juventud. Si se es adulto, bueno, vemos el panorama a mitad del camino de un lado y de otro y disfrutar ser joven, ser adulto. Pero cuando llega la vejez, disfrutar las canas, disfrutar los nietos, disfrutar la vida. Hay que vivir en el presente y no estar viviendo a veces en el pasado, a veces en el futuro, olvidándose de vivir en el presente. Verso 30. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Entonces, hablemos en sentido espiritual. El Señor a veces trae azotes a nuestra vida que es bueno para corregirnos y para que nosotros volvamos al camino y no nos perdamos. Y el castigo purifica el corazón. Cuando vienen los problemas, los castigos, es cuando empezamos a hacer como un reconocimiento, dónde fallé yo, qué hice yo mal, y esas cosas nos llevan a nosotros a sabiduría. Pues espero que esta porción haya sido de su agrado, espero que haya sido de bendición. Y si fue así, por favor, compártalo, comparta con otras personas. Si usted quiere encontrar los estudios completos y en orden, suscríbase en el canal Rocío, conferencista y escritora Rocío A. Figueroa. Allí podrá encontrar todos los estudios completos y nada, vamos a hacer de bendición donde quiera que nosotros estemos. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones. Bye.